Bienvenido fiel escucha a un nuevo episodio de la Tribu Estoica. Como ya dije en la anterior ocasión, me he propuesto establecer una base sobre el pensamiento estoico y para ello estoy recopilando unas biografías esenciales de los pensadores que considero más importante de esta nuestra disciplina. En el anterior episodio de la serie tuvimos la ocasión de conocer la historia de Zenón de Citio, el profeta que creará la doctrina. En el día de hoy traigo a la palestra a Cleantes de Aso, también llamado el Apóstol, principal sucesor de Zenón y que se encargará de llevar la llama del conocimiento estoico a nuevas alturas. Espero que lo disfrutes. Comenzamos. Es posible que Cleantes llegara a Atenas en circunstancias tan desesperadas como Zenón, el fundador de la filosofía a la que dedicaría su vida. Sin embargo, sus orígenes no podrían ser más dispares. Mientras que Zenón nació en un ambiente repleto de riquezas y conflictos y fue educado para los negocios, Cleantes procedía de una pequeña ciudad de la costa del Egeo, en la actual costa del noroeste de Turquía, con nada más que una floreciente tradición académica, gracias a la decisión de Aristóteles de fundar allí su primera escuela 20 años antes del nacimiento de Cleantes. Cleantes no padeció un desastre inesperado ni un revés de la fortuna como el que llevó a Zenón a la filosofía. No obstante, llegó a Atenas sin dinero, con solo su reputación como boxeador. Nadie puede decir con certeza qué le llevó hasta aquella ciudad, pero una posibilidad puede ser esa que siempre ha atraído a los chicos pobres y brillantes a las grandes ciudades, la búsqueda de oportunidades. Con apenas el jornal de unos días en el bolsillo, Cleantes comenzó su andadura para estudiar y trabajar en la ciudad. Al principio, sobre todo, para trabajar. Para mantenerse realizó todo tipo de trabajos variopintos, entre ellos el de aguador para los numerosos jardines de la ciudad que debían ser regados a mano. Era tan común verlo por las noches cargando grandes cántaros de agua que se ganó el apodo del muchacho del agua o preantles, que en griego significa el que saca el agua del pozo. Y además era un juego de palabras que se amoldaba a su nombre. No sabemos cómo o dónde conoció a Zenón, pero todo apunta que fue gracias a Crates, del cual también fue alumno. Sin embargo, lo más destacable es que, después de profundizar en el mundo de la filosofía, Cleantes no abandonó sus labores manuales. Durante el día se dedicaba con fervor a los estudios y por la noche trabajaba sin descanso. Cuando los ciudadanos de Atenas sospecharon que Cleantes parecía compaginar demasiado bien ambas actividades, lo llevaron ante un tribunal para que diera cuenta de cómo se ganaba la vida. De inmediato, para que testificaran en su defensa, presentó a un jardinero para el que acarreaba agua y a una mujer para la que molía el grano. Tras el juicio, no solo fue absuelto, sino que además se le concedieron 100 dracmas, mucho más de lo que llevaba en el bolsillo cuando llegó a Atenas. La sentencia fue una auténtica declaración de intenciones de los ancianos de la ciudad. Atenas necesita más ciudadanos como Cleantes. Este hecho también revela algo sobre el gran papel que la filosofía había empezado a desempeñar en Atenas. En la Atenas del siglo III a.C., aquellos pensadores revolucionarios eran mucho más que simples intelectuales, eran auténticas estrellas. Pero a pesar de la fama, Cleantes no solo continuó con sus labores, sino que rechazó abiertamente los valiosos presentes de sus mecenas, como los del rey macedonio Antígono II Gónatas, que quería ayudarle para que se dedicara plenamente a sus estudios. Para Cleantes, el trabajo y la filosofía no estaban reñidos, eran dos caras de la misma moneda, actividades que se retroalimentaban mutuamente. Cualquier trabajo, por humilde que sea, es noble, y posiblemente es más noble todavía si renuncias voluntariamente a la reputación para ir en busca de aquello que realmente deseas. Cleantes amaba la filosofía y el trabajo por igual. En realidad, los antiguos usaban una palabra para describir su diligencia, filoponía, el placer de trabajar, es decir, la dedicación en cuerpo y alma al trabajo honesto, no solo para obtener dinero, por supuesto, sino para ser mejor persona. ¿Por qué este incansable trabajador dedicó parte de su vida a la filosofía? La respuesta podría estar en la necesidad de buscar un significado más profundo a la vida, de encontrar la mejor forma de vivir. No podemos decir cuándo Cleantes prestó atención a la llamada de la filosofía. Sin embargo, lo más importante es si respondemos a esa llamada, si perseguimos esa incógnita hasta encontrar una respuesta, o al menos hasta encontrar nuestra propia respuesta.
Fuera lo que fuera, lo que sabemos es que después de conocer a Zenón, Cleantes se convirtió en su alumno y permaneció bajo su tutela durante 19 años. Si fue pupilo de Zenón hasta la muerte de este en el 262 a.C., esto quiere decir que Cleantes no empezó su formación filosófica hasta que tuvo casi 50 años. Eso significa que antes experimentó una larga y dura vida como aguador, una larga etapa de su vida trabajando en la oscuridad antes de lanzarse a perseguir la grandeza espiritual y mental. Más adelante, Kierkegaard haría la distinción entre un genio y un apóstol. El genio ilumina el mundo con su trabajo. El genio es el profeta, el creador. Más adelante aparece el apóstol, un hombre o una mujer que comunica y difunde este mensaje. Habida cuenta de la entrega de Cleantes hacia Zenón, parecería que ambos ni siquiera hubiesen sido coetáneos ni compañeros, ya que ejercieron siempre como maestro y discípulo. Zenón fue el profeta del estoicismo y Cleantes el apóstol. Durante casi 2 décadas, Cleantes debió estar miles de horas sentado en la estoa, no solo escuchando los debates o las discusiones, sino observando desde primera línea cómo se establecían los principios básicos del estoicismo. Como si se tratara de una esponja, Cleantes absorbía todo lo que escuchaba. Era humilde y estaba seguro de que tenía mucho que aprender, porque nadie con un gran ego puede permanecer como aprendiz durante 2 décadas. Por su edad y su modo de trabajar metódico y detallista, a veces Cleantes era ridiculizado por su lentitud de aprendizaje, y los otros estudiantes le llamaban el burro. Cuando le insultaban, le gustaba responder que no le molestaba que lo compararan con ese animal, porque, como animal de carga, un burro era lo suficientemente fuerte como para soportar la carga intelectual que Zenón imponía a sus alumnos. Zenón, por su parte, eligió una analogía más generosa. Cleantes era como una tabla de cera dura porque, a pesar de que escribir en ella era complicado, retenía perfectamente cualquier cosa que se le grabara. Poco a poco, Cleantes empezó a labrarse una buena reputación, aunque es imposible establecer cuándo empezó a escribir y publicar sus propias obras. Algunos de los atributos con los que podemos definirle son los siguientes: tranquilo, sobrio, trabajador, comprometido con su filosofía y con su dinero. Y esto es importante, el dinero que se gana con el sudor de la frente no se malgasta de forma frívola, y Cleantes no se desprendía fácilmente de su dinero ni de la seguridad que le proporcionaba. Plutarco encomiaba la frugalidad de Cleantes y su deseo de mantener una autonomía financiera. «Seguiré porteando agua», dijo Cleantes, para no renunciar a las lecciones de Zenón ni a la filosofía. Cuentan que Cleantes mantenía a su maestro, como prescribía la ley ateniense para los amos y sus esclavos, es decir, que Zenón recibía una parte de su salario. Incluso con esos pagos, Zenón bromeaba diciendo que Cleantes era tan disciplinado con el dinero que le sobraba, y si quisiera podría mantener a un segundo Cleantes. Es evidente que Cleantes aborrecía las deudas y el lujo, y prefería la libertad de una vida humilde a la esclavitud del despilfarro. Sé que no viene a cuento, pero no puedo evitar traer a colación a cierto bonachón gallego que estaría de acuerdo con estos valores. Una vez, un joven espartano, criado en un estilo de vida severo y castrense, preguntó a Cleantes si el dolor debía evitarse o si, con el entrenamiento adecuado y las circunstancias apropiadas, podía considerarse como un bien. Cleantes recibió la pregunta con entusiasmo y respondió con una cita de la Odisea: «Hijo mío, se muestra en tus palabras que eres de sangre noble». Cleantes consideraba que el sufrimiento, si era resultado de la búsqueda de la virtud, era un bien y no una desgracia. Como podemos observar en su vida, nunca evitó las dificultades o las incomodidades. De hecho, podría parecer que las hubiese buscado expresamente para provocar la admiración y cierto desconcierto entre sus conciudadanos. Pero lo que realmente le importaba era hacia dónde se dirigía nuestra fuerza de voluntad. Para él deberíamos poner todo nuestro empeño en mejorar esas 4 virtudes de las que hablaba Zenón. Esta fortaleza y firmeza, cuando se trata de cosas evidentes en las que hay que persistir, es sabiduría. Cuando se trata de cosas que hay que soportar, es coraje. Cuando se trata de merecimientos, es justicia. Y cuando se trata de elegir o rechazar, es templanza. Lentamente, Cleantes, el aventajado muchacho de agua, el burro, la losa perezosa de Aso, el esclavo de su maestro Zenón, acabaría labrándose una reputación parecida a la de Hércules. Con el reconocimiento también llegaron las críticas, sobre todo cuando su filosofía se hizo más popular.
Zenón, Cleantes y los demás alumnos tenían otro estilo de vida, pensaban diferente y se regían por unos preceptos muy distintos, no solo en comparación con los de los ciudadanos de Atenas, sino también con los de sus compañeros que pretendían alcanzar la sabiduría. Mientras que las otras escuelas filosóficas realizaban sus debates en aulas cerradas, los estoicos sacaron la filosofía a las calles. Su influencia se multiplicó y por ello se convirtieron en blanco fácil de muchas críticas. Cleantes era un hombre que se exigía a sí mismo los más altos estándares. Lo que algunos llamaban cobardía o precaución extrema, él prefería llamarlo conciencia moral, y creía que era la razón por la que cometía tan pocos errores. No era raro encontrarlo examinando sus faltas más insignificantes o regañándose en voz alta mientras caminaba por las calles de Atenas. Cuando otro alumno de Zenón, Aristón de Quíos, o Aristón el disidente, se cruzó con él, se percató de lo que hacía. Le preguntó que con quién hablaba, y Cleantes con una sonrisa le respondió, con un viejo ganoso duro de molleras. Este tipo de diálogos con uno mismo eran una práctica fundamental entre los estoicos, y no necesariamente siempre era en sentido negativo. Una vez Cleantes escuchó a un hombre solitario hablando consigo mismo y le dijo amablemente: «No estás hablando con un hombre malvado». Es decir, los diálogos con uno mismo deben ser exigentes, pero nunca vejatorios. Parece que su frugalidad y su ética de trabajo seguían una línea similar. Cleantes era exigente y firme consigo mismo, pero no le gustaba autocastigarse. A lo largo de su historia, los estoicos utilizaron este tipo de sentido del humor como una forma de evitar las críticas, o para poner de manifiesto cómo nuestras acciones cotidianas deben estar en consonancia con nuestras palabras. Como su maestro Zenón, Cleantes era un hombre que prefería escuchar antes que hablar, y esperaba que sus alumnos obraran del mismo modo. Mientras que Zenón decía que los hombres tienen 2 orejas y una boca por una razón, él prefería citar este verso de Electra: «Calla, guarda silencio, que tu paso sea ligero». Otra de las frases que se le atribuyen es la siguiente: «El destino guía a los que están dispuestos, pero arrastra a quienes no lo están». Y si podemos elegir una imagen que sirva de ejemplo para uno de los temas centrales de la filosofía estoica, es la siguiente: los obstáculos y las limitaciones, si los usamos adecuadamente, pueden ser una oportunidad para alcanzar la belleza y la excelencia. Si preguntas cuál es la naturaleza del bien, escucha. Lo que es regular, justo, santo, piadoso, que se autogobierna, útil, adecuado, serio, independiente, siempre beneficioso, que no siente miedo ni pena, provechoso, indoloro, servicial, agradable, seguro, amistoso, que se tiene en estima, que está de acuerdo consigo mismo, honorable, humilde, cuidadoso, dócil, diligente, perenne, intachable y duradero. Por muy bellas que sean las palabras, lo que más importa es que son un perfecto autorretrato de aquel hombre. Son las palabras a las que Cleantes dedicó su vida y a las que nosotros también deberíamos dedicar todo nuestro esfuerzo. Séneca decía que, aunque todos somos y cada uno de nosotros tenemos el potencial de vivir, nadie posee el poder de vivir mucho tiempo. En este aspecto, Cleantes, el segundo líder de la escuela estoica, tuvo la fortuna de su lado. No solo vivió bien, sino que vivió exactamente 100 años. Probablemente haya sido el estoico más anciano de todos, y mantuvo su buen humor hasta el final de sus días. Cuando alguien se burlaba de su edad, bromeaba diciendo que estaba preparado para irse en cualquier momento, pero que, teniendo en cuenta su buena salud y el hecho de que todavía podía escribir y leer, era mejor esperar. Sin embargo, a medida que se acercaba a su centenario, su cuerpo empezó a flaquear. Los médicos, que trataban sus encías, gravemente inflamadas, le aconsejaron que ayunara durante 2 días. El tratamiento funcionó bien, pero ese último acto de privación le descubrió una nueva verdad: había llegado la hora de irse. Cuando los médicos le dijeron que podía reanudar su dieta normal, respondió que había llegado demasiado lejos como para volver atrás. Unos días más tarde falleció, y se fue en ayunas hacia el más allá. Y con la partida de este segundo maestro estoico llegamos al final del episodio. Me ha recordado su final al del artista del hambre, ese cuento de Kafka que ya vimos en su momento. No sé si el final estoico del filósofo le habrá servido de inspiración. Lo que sí espero es que este episodio te haya inspirado a ti a vivir un poco mejor. Si es así, házmelo saber en los comentarios, que me hace mucha ilusión. Y hasta aquí llegamos. Me despido hasta el siguiente episodio. Mientras tanto, recuerda que la virtud es lo más importante. Un saludo estoico.